Las pandillas se han tomado cerca del 80% de la capital y otras zonas del país. Los asesinatos, secuestros y la violencia sexual se han convertido en una constante. Las pandillas se han tomado cerca del 80% de la capital y otras zonas del país. Los asesinatos, secuestros y la violencia sexual se han convertido en una constante. Las pandillas. Ahí está, señoras y señores. Haití se arma hasta los dientes. Las bandas haitianas están armadas en Haití hasta los dientes y las balas vienen de muy cerca. Desde Estados Unidos en la Florida hasta Santo Domingo, ¿cuáles son las rutas clandestinas y puertos secretos de donde reciben armas las pandillas haitianas que superan al propio Estado haitiano? Hoy le diremos aquí, ¿quién vende las armas a las pandillas? ¿Quién las transporta? ¿Y quién se beneficia? La verdad detrás del tráfico de armas que alimenta la violencia en Haití. Y por supuesto, la amenaza que representa para la República Dominicana. Señores, gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a Líderes al Minuto. Sandy Reyes tiene el honor de saludarles hoy. Tenemos una entrega especial. Esta es una edición especial de una investigación que hemos llevado a cabo sobre el tráfico de armas, cómo las bandas haitianas se han lucrado de una manera sobrenatural con relación a las armas. ¿De dónde salen? ¿Cómo llegan hasta allá? ¿Cuáles son las rutas? ¿Qué han hecho los Estados Unidos, la ONU y diferentes organizaciones internacionales al respecto? ¿Qué papel juega República Dominicana en este tema de las armas que reciben las pandillas haitianas? Todos esos detalles los tenemos aquí hoy en esa edición especial. Haití enfrenta una oleada de violencia alimentada por pandillas fuertemente armadas. Mientras las guardias en Haití se debilitan, las imágenes de delincuentes que nosotros vemos a diario, las imágenes de delincuentes haitianos exhibiendo fusiles de asalto, escopetas de corredera e incluso rifles de alto calibre en las calles de Puerto Príncipe, se ha vuelto el día a día, se ha vuelto lo común. Estas armas, evidentemente, no se fabrican en Haití, un país sin industria armamentística, sino que provienen del extranjero, principalmente de los Estados Unidos de Norteamérica. Como ustedes ven ahí en sus pantallas, de Estados Unidos proceden todas las armas que adquieren las bandas haitianas en Haití, valga la redundancia. Ese contrabando que proviene del extranjero y principalmente de Estados Unidos, a menudo utiliza lo que se llaman rutas de contrabando, que evidentemente, y lo vamos a demostrar aquí con documentación, titulares que han salido de recolecciones de tráfico de armas que son enviados desde Estados Unidos vía contrabando como canal de traspaso, utilizando la República Dominicana como país vecino. Algunos de estas publicaciones son publicaciones recientes, como la que sale en el Listín Diario, y otras
son de fuentes como Periódico Diario Libre, Periódico El Caribe, etc. Pero lo vamos a explicar de una manera que usted pueda entender el entramado que hay con el tráfico de armas y quiénes son los responsables directos de lo que está sucediendo con esta temática. Porque a todo esto, ¿cuál es el beneficio? ¿Qué es lo que está sucediendo últimamente? Entonces, la mayoría de armas llega a Haití desde Estados Unidos, desde República Dominicana y Estados Unidos, según la Organización de las Naciones Unidas. Es decir, un estimado oficial en 2020 calculó, señores, 500,000 de armas de fuego en Haití. Si escuchó usted bien, 500,000 de armas de fuego en Haití, según un estimado oficial que se llevó a cabo, estamos frente a una devastación absoluta. 38,000 registradas legalmente, solamente 38,000. De más de 500,000 armas que fueron traficadas mediante tráfico hacia Haití. Vamos a detallarles también a ustedes aquí cómo se desplaza todo el tráfico de armas, cómo las bandas obtienen estas armas, cuáles son las rutas y orígenes principales, qué redes criminales participan y qué medidas están tomando las autoridades para frenar este flujo armamentístico desde originado en los Estados Unidos y llegado hacia Haití. Vamos primero a hablar de la ruta. El contrabando de armas hacia Haití sigue rutas terrestres y marítimas e incluso sigue rutas aéreas. Evidentemente, aprovechando la debilidad de los controles fronterizos y aduaneros del país de Haití. Entre la República Dominicana y Haití existen solo 4 pasos fronterizos oficiales a lo largo de los 392 kilómetros de frontera terrestre, pero incontables cruces informales que los traficantes explotan, y sin números puntos ciegos que se utilizan en ese tráfico de armas. De hecho, investigaciones de las Naciones Unidas señalan que gran parte del tráfico de armas examinado pasa por el puesto fronterizo de Belladere en la parte de la frontera centro con República Dominicana. Los contrabandistas cruzan armas vía terrestre, ocultándola entre cargamentos comerciales o valiéndose de lo que ya en su mayoría todo el mundo aquí sabe, de los pasos fronterizos en zonas rurales donde la vigilancia es prácticamente nula. Es decir, hay puntos ciegos en todos los 392 kilómetros de frontera, que es donde se aprovecha para este tráfico de armas. Definitivamente, otra vía crucial, y yo creo que la más impactante para el tráfico de armas, luego de la parte terrestre que ya lo acabamos de decir, de cómo se lleva a cabo por la frontera. Pero en la parte del tráfico marítimo, señores, Haití posee alrededor de 1,771 kilómetros de costa y tiene alrededor de 20 puertos oficiales. Además, hay un sinnúmero, numerosos muelles informales donde atracan embarcaciones pequeñas. A través de estas costas ingresan ilegalmente mercancías de todo tipo, incluidas las famosas armas de fuego
que son las que evidentemente pasan hacia el lado haitiano. Por ejemplo, en febrero de este mismo año, las autoridades dominicanas interceptaron en el puerto de Jaina, cerca de Santo Domingo, un cargamento proveniente de Miami, descrito falsamente como ajuares del hogar y piezas mecánicas. Al inspeccionarlo, se descubrió, cuando hicieron la inspección, se descubrió un arsenal oculto que estaba de tránsito hacia Haití. Las armas están camufladas frecuentemente entre artículos domésticos, ropa usada, alimentos e incluso bienes que se resultan supuestamente para donación, lo que en muchas de las ocasiones pudiera resultar difícil en la detección en los puertos en aduana. Por ejemplo, en julio del 2022, las autoridades haitianas incautaron 17 rifles semiautomáticos. En julio del 2022, según el periódico The Guardian. Según este periódico, y ahí se lo voy a proyectar también en pantalla, las fuentes que estamos utilizando para lo que estamos sustentando aquí hoy. En julio del 2022, las autoridades haitianas incautaron 17 rifles semiautomáticos, una escopeta, 4 pistolas y 15,000 municiones que llegaron desde Florida, que es el principal lugar donde está la diáspora haitiana en su gran mayoría, en la Florida, es ahí donde reside. Y desde ahí es donde nace toda la comercialización para el envío armamentístico hacia Haití, utilizando en muchas de las ocasiones a República Dominicana como paso intermedio. En esa incautación que se llevó a cabo en 2022, ahí habían, señores, 17 armas semiautomáticas, una escopeta calibre 12, 4 pistolas y 15,000 cartuchos de munición procedentes de la Florida y con destino, escuche bien, con destino a una iglesia episcopal haitiana. O sea, se está utilizando incluso la religión para hacer el traspaso y enviar armamento hacia Haití. Que, como ustedes saben, muchas iglesias gozan de exenciones fiscales, principalmente aduaneras. Ninguna de las técnicas de contrabando, ni los métodos, leo la cita del Guardian, del periódico The Guardian, dice: ninguna de las técnicas de contrabando ni los métodos de ocultación son innovadores. Es decir, hacen lo mismo de siempre. Únicos ni requieren experiencia. Y el investigador principal sobre este tema dice: si los traficantes tienen éxito, escuche esto bien, si ellos tienen éxito, se debe al enorme volumen de mercancías que cruzan las fronteras y a la dificultad de inspeccionar minuciosamente cada envío. Ahí está la clave para que estos mecanismos armamentísticos puedan pasar desapercibidos en las diferentes fronteras. Y sin hablar de quizás el contubernio con agentes en los diferentes puertos y lugares. Además de las rutas terrestres y marítimas, se han documentado vías aéreas clandestinas también. Hay informes que señalan que redes criminales utilizan aeronaves ligeras
para lanzar cargamentos en pistas ilegales o zonas remotas de Haití. No sé si ustedes recuerdan, que en una ocasión las bandas llegaron a atacar tan fuerte que tuvieron que suspenderse las operaciones aéreas en Haití. Y era por esta situación, porque también estaban existiendo puntos clandestinos de aterrizaje por la vía aérea que estaban utilizando las bandas para poder recibir los cargamentos en zonas remotas específicamente. Por ejemplo, miren esta nota que sale en el periódico Diario Libre en el 2023. Dice: las costas también son una vía de entrada de mercancías ilegales en Haití. Déjeme ponerlo para que usted lo vea en grande. Las costas también son una vía de entrada de mercancías ilegales en Haití, que tiene 20 puertos oficiales de diversa envergadura, así como una serie de amarraderos y fondeadores no oficiales a lo largo de 1.771 kilómetros de costa. Según el documento, la costa sur del país es el punto de llegada de cocaína procedente del departamento colombiano de La Guajira. Ojo con esto, departamento, ¿de dónde? Colombiano. Y ya luego le voy a decir por qué hago énfasis sobre esta parte de colombiano. Ese departamento transportaba en barco o en pequeñas aeronaves que pueden volar por debajo de los radares. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el acuerdo que hay entre las bandas haitianas con la parte del tráfico de sustancias ilícitas en Colombia? Y es el siguiente: utilizan el área, pasar la parte de las sustancias ilícitas por Haití a cambio de ponerle armamento ahí. Luego que pasa entonces toda esa parte de la costa y atraviesa Haití, luego entonces de ahí, según esta versión, dice: una vez que se descarga en Haití las sustancias ilícitas, que a su vez contienen armas, señores, para que usted vea cómo opera este tráfico de armas y cómo llega a Haití. Las bandas se ponen de acuerdo con los carteles en Colombia. De ahí, cuando envían las sustancias ilícitas, pasan por Haití, desembarcan en Haití. Entonces las sustancias ilícitas son pasadas por la frontera dominicana por tierra, según reseña titular ahí en Diario Libre, y luego entonces se envían hacia otros lugares como Punta Cana y de ahí a Puerto Rico. Pero de toda esa trayectoria, con lo que yo me quedo es que las armas entonces es así como pasan a Haití. Se ponen en contubernio, ese es el intercambio. Yo te recibo la mercancía en Haití, tú me pones mis armas ahí, porque usted sabe las influencias que tienen esos sistemas para funcionar. Es así como por la vía muchas veces marítima llega a Haití las armas que son recibidas. Pero todo esto también sucede una vez llegan a Haití, pues estamos frente a otro problema. Y el problema es que entonces en Haití no hay una policía lo suficientemente preparada, ni en tecnología, ni tampoco preparada en el sentido de la capacidad de respuesta. Porque a todas luces lo que sucede es que con 294 agentes, policiales
¿quién va a poder resolver el tema? ¿Cómo se va a poder atacar? No va a poderse hacer. Entonces, dice aquí en el periódico The Guardian que es crucial que las fuerzas aduaneras y fronterizas del gobierno haitiano sigan careciendo, de recursos de forma crónica. Un informe reciente publicado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito reveló que la unidad de patrulla fronteriza de la Policía Nacional de Haití cuenta con tan solo 294 agentes para cubrir 392 kilómetros de frontera terrestre y 1.771 kilómetros de costa y más de 20 puntos de puertos en Haití. ¿Cómo no? ¿Cómo no van a ingresar? Mientras que la Guardia Costera del país cuenta solamente con 181 efectivos. Lo mismo que le acabo de decir, comparado con 1.771 kilómetros de costa. Y una sola embarcación. Una sola embarcación para perseguir eso. ¿Cómo no? ¿Cómo no va a seguir entrando? Claro, van a seguir bajo estas premisas y estas condiciones. Evidentemente que sí, van a seguir operando. Pero la pregunta también que a todas luces uno se hace y mucha gente se hace es: ¿cuál es el papel de Estados Unidos y la República Dominicana en el suministro de armas hacia Haití, específicamente para las bandas haitianas? Primero hay que entender cómo funciona el mercado de las armas en Haití. El mercado estadounidense desempeña un papel central en el origen de las armas que acaban en las manos de las pandillas haitianas. De acuerdo con un informe propio de la misma ONU, la mayoría de las armas de fuego y municiones en circulación en Haití son fabricadas o adquiridas originalmente en Estados Unidos, ingresando al país caribeño directamente desde Estados Unidos o a través de República Dominicana. En Estados Unidos, ¿cuáles son los lugares que básicamente tienen grandes intercambios, el origen armamentístico para que llegue a Haití? Bueno, Florida, que es donde más residentes haitianos hay, Texas, Arizona o Georgia. ¿A qué se debe que sea exclusivamente en esos lugares, en esos estados? Sencillo, porque las leyes de venta de armas son menos estrictas. De hecho, les sirven de fuente principal de abastecimiento para poder recibir o comprar esas armas. ¿Qué hacen? Utilizan compradores testaferros, creo que en inglés es straw purchasers, para comprar las armas. Los traficantes obtienen en tiendas y ferias de armas de Estados Unidos pistolas y rifles de asalto con relativa facilidad, aprovechando la flexibilidad de la norma. Como es flexible, según la norma, en estos estados de la Florida, Texas, Arizona o Georgia, ellos utilizan esa parte legal que es como una ley, un mercado bastante laxo, bastante suave, pocas medidas restrictivas para poder adquirir armas con facilidad. Ahora, investigaciones recientes apuntan, señores, a este detalle. Primero,
que esas armas populares se venden en Estados Unidos por 400 y 500 dólares en el mercado legal estadounidense. Y entonces, cuando la van a revender en Haití, ¿qué hacen? La elevan a precios exorbitantes. En Haití, hasta $10,000 por una arma. Por una arma. Entonces, esta enorme ganancia potencial, pues hace que la gente adquiera por 500 y venda por 10,000. Un negocio absolutamente redondo. O sea, un incremento de hasta 20 veces sobre el precio original. Lo que incentiva, evidentemente, a las redes criminales a hacer tráfico de armas hacia Haití. Evidentemente. Entonces, básicamente ese es el tema con eso. En esos estados, al comprarlas a 400 o 500 dólares, y entonces quien la compra a través de testaferros, las intercambian para venderlas en Haití por $10,000. $10,000. Entonces, ahí empieza el gran negociazo. En muchos casos, las armas compradas en Estados Unidos son enviadas a territorio dominicano y luego introducidas a tierra y luego, sí, eso mismo, introducidas a Haití por tierra. La República Dominicana a menudo funge como país de tránsito. Los cargamentos llegan vía marítima a puertos dominicanos como Jaina o Puerto Plata. Y entonces vienen camuflajeados en contenedores. Llegan camuflajeados en contenedores y desde allí son trasladados ilegalmente al vecino país de Haití. Por ejemplo, vamos a hablar con un ejemplo, porque después dice, no, usted está inventando y usted está diciendo cosas. Vamos a hablar con ejemplo. El caso del carguero Sarah Regina, lo pueden buscar ustedes ahí en Google, interceptado en este año 2025 en Jaina, mostró cómo un envío procedente de Miami para hacer escala en República Dominicana. Eso fue uno. Otro también, hubo un operativo en Montecristi, donde se decomisó en el 2021 un arsenal de 33 armas. Entre ellos habían fusiles, pistolas, escopetas y más de miles de municiones ocultas en cajas. Y en este informe, las autoridades informaron que su destino final era Haití. O sea, no estamos inventando nada. Miren ahí, en la parte superior, la parte inferior derecha, el barco Sarah Regina, que fue interceptado en este año 2025, donde vino de Miami, hizo escala en República Dominicana. O sea que no estamos diciendo nada que no se sepa. Sencillamente estamos uniendo los nodos de este entramado. Entonces, estos ejemplos claramente evidencian la participación de República Dominicana, como corredor logístico para el contrabando armamentístico que es enviado a Haití, evidentemente, ¿no? Entonces, ahora bien,
República Dominicana no solamente es un país de paso, parte del armamento ilegal en Haití también proviene de mercados negros dominicanos. Según un informe, en Haití se han hallado fusiles tipo AK-47, probablemente introducidos por redes de narcotráfico o llegados desde República Dominicana, donde recientemente se incautaron lotes de AK-47 de procedencia sudamericana. Sudamericana. ¿Qué país sudamericano? Colombia. ¿Quién es el presidente de Sudamérica? Uno que estuvo hace alrededor de 2 semanas visitando Haití. Y que ahora, como ayuda, lo que está haciendo es entrenando a la Policía Nacional de Haití. O sea, policías de Haití se están entrenando en Colombia. Porque definitivamente el acuerdo que hay entre los cárteles de Colombia y las bandas haitianas es un ganar-ganar entre ellos. Yo te dejo pasar las sustancias ilícitas y tú me traes las armas y me las dejas aquí. Yo me encargo luego de esas sustancias ilícitas que lleguen al puerto de destino que tú me digas. Y es así como están operando y funcionando. Bueno, esas son. Ahora, esto sugiere que algunas armas podrían ingresar a Haití también tras ser traficadas primero en República Dominicana, como los famosos rifles Galil o la AK venezolanos y colombianos. De igual modo, también hay pandillas haitianas cercanas a la frontera, como la 400 Mawoso, hay una banda que se llama así, donde compran armas y municiones, evidentemente en el mercado negro e ilícito dominicano, a través de traficantes locales. Entonces, esas pandillas, las pandillas más grandes y adineradas de Haití, tratan de evitar utilizar como el segundo puente de República Dominicana, y lo que tratan de hacer es comprar mercancía directamente desde Estados Unidos. Porque cuando buscan armamento pesado, tales como fusiles de francotirador de 50 milímetros o ametralladores ligeras, etcétera, esas armas son más difíciles. En cambio, hay otras armas que son más comunes. Entonces, las bandas más fuertes les gusta buscar esas principalmente, que sencillamente lo que hacen es que las bandas más especializadas, las fuertes, pues se sirven directamente en Estados Unidos, compran esos francotiradores, pero las otras que compran armas ya un poco de menos relevancia, lo hacen a través del comercio ilegal transfronterizo con República Dominicana. En resumen, en este sentido, Estados Unidos es la fuente primaria de las armas, tanto ligeras como de alto calibre. Y República Dominicana, el principal punto de entrada terrestre, aprovechando evidentemente la porosa frontera entre ambos países. Eso es lo que sucede ahí. Bueno, miren, hay también otros eventos que se han dado, que se han estado dando. El tráfico de armas hacia Haití
está sustentado evidentemente por redes de crimen organizado transnacional, que incluyen desde compradores encubiertos en Estados Unidos hasta contrabandistas en el Caribe y cómplices locales en Haití. Investigaciones de la ONU en ese sentido describe una red de delincuentes que opera en ese sentido a través de la diáspora haitiana en Estados Unidos. Ahí es que comienza todo. De hecho, no sé si ustedes recuerdan, que de hecho aquí en este canal lo hemos abordado también, lo que ha estado haciendo el gobierno de los Estados Unidos, donde está pendiente la deportación de Reginald Boulos, que según el gobierno de los Estados Unidos es uno de los responsables de la desestabilización de Haití a través del patrocinio a bandas armadas en Haití. ¿Cuál es el patrocinio? Bueno, según Estados Unidos, es la compra de armas para entonces facilitar o ya sea a través de recursos para eso, que está pendiente la deportación de ese señor. Y ese señor está o vivía o vive o está, porque está todavía en Estados Unidos, no ha sido deportado, está en el lugar donde está la mayor cantidad de la diáspora haitiana en Estados Unidos. ¿Dónde? Miami. Quienes adquieren, no todos, evidentemente, pero los que están en contubernio con las bandas haitianas, adquieren entonces esas armas de fuego y las envían de manera ilegal a Haití. Lo que ustedes están viendo ahora en sus pantallas fue un caso de un cubano conocido como Eliezer Solis Rodríguez. Eliezer Solis Rodríguez, que fue detenido en mayo del 2023 en Montecristi por contrabando de 33 armas de fuego. Entre ellos habían fusiles, pistolas, escopetas y unas 350 unidades de municiones. Ese señor luego fue condenado a 57 meses de cárcel en los Estados Unidos por tráfico de armas. Y el destino de esas armas era, ¿para dónde? Para Haití. Entonces, esos intermediadores suelen operar mediante testaferros estadounidenses que compran las armas legalmente. Escuchen bien, testaferros que compran las armas legalmente en Estados Unidos. Ya les dije el precio, $400 o $500, para luego revenderlas a 10,000 para Haití. Entonces, esos intermediarios presentan muchas veces declaraciones falsas para luego esconderlas en cargamentos comerciales. El caso que les mencioné anteriormente, que era el caso de el señor Eliezer Solis Rodríguez, un hombre radicado en Florida que junto a cómplices compró decenas de armas. Ahí habían fusiles AR-15, rifles M4, escopetas, pistolas, y mediante engaños las ocultó en cajas marcadas como artículos para el hogar. Y ahí ya sabemos la historia, está ahí, miren la fuente, eso salió en el periódico El Caribe. Entonces, todo esto, luego se llevó a cabo el decomiso de esas armas y esas municiones, descubriendo que había utilizado un servicio de carga
para enviar el arsenal desde Florida a República Dominicana con destino final hacia Haití. Los que habían actuado en conspiración con el señor Sori y sus colaboradores fueron procesados y condenados en Estados Unidos por este esquema de contrabando internacional. Otro caso revelador lo fue el que involucra a la pandilla 400 Mauoso, que es una pandilla activa en Haití. En 2024, fiscales federales de Estados Unidos lograron condenar a 2 miembros de esta banda por tráfico de armas. Se comprobó que esos líderes de esas bandas incluso operaban, escuche bien, operaban desde la prisión en Haití, cosa que no suena extraño con algunos casos en otros países donde reclusos operan desde la prisión. Bueno, y desde esa prisión en Haití enviaban una lista, su listado de armas deseadas. Y no usaban tampoco de que algo especializado. No, señor. Lo hacían a través de WhatsApp. A través de WhatsApp. Y ahí, en esa lista de qué querían para su armamento, eso incluía fusiles de asalto AK-47, AR-15, etc. Rifles de francotirador de 50 milímetros. Entonces los cómplices en Estados Unidos adquirían las armas en tiendas de Miami, en Orlando, Pampona Beach, y luego entonces las empaquetaban en bolsas de basura dentro de barriles de envío típicos de remesas de la diáspora. Y ahí cubrían las armas con ropa, con zapatos, botellas deportivas, para poder disfrazar el contenido. Entonces, este método de los barriles ha sido empleado con éxito. ¿A qué se debe eso? Bueno, por la cantidad enorme de contenedores que salen de Florida hacia Haití. Lo que dificulta la inspección uno a uno. O sea, es muy complicado abrir ese contenedor e inspeccionar todo lo que hay ahí. Se va a retrasar el puerto, va a retrasar las operaciones. Entonces, ellos lo cubren con todo eso y de ahí directo para Haití. Como les dije anteriormente, las bandas de mayor relevancia y poder en Haití no utilizan un intermediario en República Dominicana. Lo hacen desde el puerto de Miami hasta los diferentes 20 puntos modales que hay en Haití. O aprovechando los 1.771 kilómetros de costa que tiene Haití. Lo hacen así. Es decir, que todo eso, este método, es el empleado. Ahora, un experto en ese sentido señaló que ellos no utilizan métodos sofisticados. La idea y lo que ha perpetrado todo este tráfico armamentístico es que utilizan volumen masivo de comercio para entonces que sea absolutamente imposible revisar la carga que se está enviando. Señores, muchas gracias por estar con nosotros y habernos acompañado en esta edición especial sobre las armas que utilizan las bandas haitianas y cómo llegan a Haití. Gracias a todos los que están ahí con nosotros. Por favor, antes de retirarse, déjenos un like, déjenos sus comentarios.
Déjenos sus comentarios. ¿Qué otro tema le gustaría que profundicemos en un episodio especial? Déjenos para nosotros hacer esa investigación como hemos hecho con este tema. Ojalá que esto que hemos tratado hoy le haya dado luz y le haya ayudado a entender el problema en el que estamos metidos nosotros. Señores, muchas gracias a todos ustedes. Si es la primera vez que conecta con nosotros en Líderes al Minuto, invitarle a que se suscriba, active la campanita para que usted reciba actualizaciones cada vez que nosotros hagamos un video o estemos en vivo con cada uno de ustedes. Muchas gracias, señores, y a cuidarse, porque el horno no está para las galletitas. Hasta la próxima.